Nosotros, Juan, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. La justicia con Comodoro Rivadavia decidió reabrir la causa. ¿Y por qué? Claro, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia decide reabrir la causa porque considera que el juez Geral no agotó toda la investigación. Es decir, no reconstruyó en qué circunstancias falleció Santiago Maldonado. Que recordemos que este hecho sucedió hace más de 2 años, el 1 de agosto del año 2017. El juez Geral mandó a cerrar la causa, ordenó cerrar la causa, dijo que Santiago Maldonado se había ahogado solo, entre comillas, no responsabilizó a la Gendarmería. En cambio, este fallo de Cámara obliga a reabrir el expediente, obliga a investigar a los gendarmes, pero también a la comunidad mapuche, con la figura de abandono de persona. Uno o más gendarmes podrían haber abandonado a Santiago Maldonado en el río Chubut. ¿Esto es lo que plantea la justicia de Comodoro? Exacto. Sobre todo pone el foco en el gendarme Emanuel Echazú, que estaba siendo investigado y era uno de los imputados y que, digamos, que de alguna manera fue desafectado de la investigación por disposición de Geral. Geral lo sobresee a lo Echazú. sobresee a Echazú. Y lo que hace la Cámara... Es uno, perdón, sí. Juan, es uno de los ascendidos. Es uno de los ascendidos. Durante la etapa por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es uno de los premiados, incluso, y para identificarlo es el que tenía un golpe sangrante en el pómulo, si no me equivoco. Exactamente, es el que en ese momento es uno de los gendarmes que llega a la vera del río cuando se produce la represión ilegal, porque no tenía orden judicial, es el 1 de agosto del año 2017. Yo recuerdo, Juan, una foto de Manuel Echazú con el arma en su mano, también medio lastimado en la cara, y como se lo ve en una posición que él venía subiendo del río hacia la ruta. Exacto. Se lo ve claramente en esa foto. Exactamente, no solamente él, sino... Ahí tenemos la foto, creo. Sí, es la foto de la que comentaba recién Mariano, que aparece con un golpe cerca del pómulo. No solamente Echazú, hay otros gendarmes. Hay otro gendarme de apellido Soilán, que disparó varias veces. Digamos, ahora la justicia de Chubut va a tener que reconstruir otra vez qué sucedió en la vera del río, qué gendarmes llegaron en el lugar donde fue encontrado después de más de 70 días Santiago Maldonado, el cuerpo de Santiago Maldonado, y también, ojo con esto, porque la Cámara lo que dice es que también hay que reconstruir si hubo abandono de personas, no solamente por parte de Gendarmería, sino también por parte de la comunidad mapuche. Juan, el gobierno creía que este tema ya estaba terminado, por lo menos la ministra Bullrich, que ha tenido una defensa, defendió, mejor dicho, a la Gendarmería una y otra vez. ¿Y ahora qué pasa con el gobierno frente a este fallo de la justicia? Bueno, la narrativa del gobierno con este fallo de Cámara se cae. Pero a mí lo que me llama la atención también, leyendo la resolución de la Cámara, que tiene 18 páginas, es que también pone el foco sobre las víctimas de la represión, que fueron los mapuches, ¿no? Entonces, el espectro es amplio. La justicia tiene que ahora reabrir el expediente, investigar a los gendarmes que estuvieron en la represión y también a los testigos que intentaron cruzar el río y algunos de ellos lo cruzaron y que vieron a Santiago por última vez. Mariano. Sí, yo me preguntaba también qué expectativa podemos cifrar en esta reapertura del expediente, porque la verdad que si uno dijera, bueno, de un lado hay, como siempre sucede en estos casos, ¿no?, una biblioteca de jurisprudencia, del otro lado hay otra, pero en realidad cuando acá el peso del Estado está tan presente y está tan marcado, y la propia ministra de Seguridad en las ocasiones en las que tuvo la oportunidad se pronunció a favor de la fuerza de seguridad, a favor de la labor que tuvo Gendarmería en este caso, a veces cuesta un poco pensar en la ecuanimidad de los jueces, sobre todo jueces de provincia. No sé si en tu caso, Juan, tenés alguna expectativa puntual a partir de esta nueva instancia. Yo tengo expectativas, sí, claramente sí. Creo que el fallo de Cámara es importante. No son tan jueces de provincia, son jueces del Fuero Federal, son jueces federales. Esto recae en la justicia federal.
En definitiva, la familia Maldonado siempre ha sostenido que la causa no debía cerrarse y que la investigación estaba mal hecha. La Cámara, en parte, le da la razón a la familia Maldonado. Lo que pasa es que, insisto, habla el espectro de investigación, pone bajo sospecha también a la comunidad mapuche. Y la comunidad mapuche fue víctima de la represión en la cual desaparece y luego fallece Santiago Maldonado. Hay que ver qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas. De hecho, digamos, si uno lee el fallo atentamente, desde el punto de vista político, institucional, es un revés absoluto para la narrativa, para el discurso oficial del Ministerio de Seguridad. Sí, y además para el juez Geral, porque vos recién decías, ¿no? El juez federal de Rawson, él no encontró nunca en su investigación ningún tipo de responsabilidad sobre los gendarmes. Esto él lo deja por sentado en su escrito, en su expediente, me imagino, ¿no, Juan? Exactamente, exactamente. No solamente el juez Geral, sino también el juez Otranto. Y también los funcionarios del Ministerio de Seguridad que arribaron, sobre todo a Esquel, en aquellos primeros momentos. Vos te acordás porque cubriste el caso y estuviste allí. Me acuerdo del funcionario Cané, me acuerdo del funcionario Barberis, lo hemos hablado acá repetidas veces en aquel momento en el programa de Gustavo Silvestre a la noche. Eran todos funcionarios del Ministerio de Seguridad que directamente operaron sobre el expediente. Yo lo vi, y construyeron el relato oficial. Juan, yo estaba y hice guardia durante horas en el juzgado de Otranto y veía cómo los funcionarios de Patricia Bullrich se reunían con Otranto antes de que comience la sala de audiencia. Pero ahora seguimos. Vamos a presentar a Vanessa Petrillo, está en comunicación telefónica. Vanessa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, información que podamos agregar sobre esto, sobre la decisión de la Justicia del Sur. Bueno, el fallo de Cámara es muy importante, recién estaba escuchando, no solo políticamente, sino jurídicamente, ordena la realización de distintas medidas de prueba que no se habían hecho. La Cámara es muy claro en eso, en que fue prematuro el cierre o el sobreseimiento que se dictó respecto de Manuel Echazú. No se hicieron todas las pruebas que tenían que hacerse y lo que dice la Cámara es que fue prematura la decisión que adoptó el juez Geral y entonces ordena la realización de nuevas pruebas tendiente a averiguar si pudo haber otro delito, por ejemplo, un abandono de persona, que es una figura grave del Código Penal. Ordena, si vos lees el fallo, en uno de los considerandos dice que hay que hacer lo que se llama una reconstrucción virtual de los hechos. Esto también es importante porque creo que también lo habían pedido las partes y dice que, bueno, en esta reconstrucción, para saber bien qué es lo que ocurrió, tienen que estar o tienen que participar todas las partes del expediente, ¿no? Bueno, muy interesante el fallo de la Cámara en ese sentido, ¿no? En el sentido de que está diciendo que no se hizo todo lo que tenía que hacer, hay figuras penales hay delitos que pueden haberse cometido, como el abandono de personas, y eso hay que descartarlo, no se han descartado todas las hipótesis. Eso es concretamente lo que está diciendo la Cámara de Comodoro Rivadavia. Bueno, siempre, ¿no? Aquí en C5N hablamos desde el primer día del caso Maldonado y también la actuación, recién decíamos y repasábamos con Juan, Vanessa, la actuación de Otranto en los primeros días de la desaparición de Santiago Maldonado, cuando Otranto lo que decide es despejar la ruta, pero fue tan violento ese operativo que la Gendarmería no solo avanza sobre la comunidad mapuche que estaba ubicada en la ruta, sino se mete al campamento donde ellos muchos de ellos estaban allí también protestando. No hubo un exceso ahí del operativo de Gendarmería en ese procedimiento. Sí, excesos que no se investigaron tampoco y lo que dice la Cámara es que hay que descartar distintas hipótesis, como que directamente el juez Geral, se critica la decisión que la tomó Geral, ¿no? De cerrar o de dictar el sobreseimiento de Echazú. Esto es lo que se está cuestionando. Pero lo que dice la Cámara es que hay varias medidas solicitadas por las partes que no se hicieron y están pidiendo que se hagan. Bien, Vanessa, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Bien, Juan, ¿cómo sigue esto?
Bueno, es interesante lo que sostenía recién Vanessa porque la Cámara pone el foco también sobre la autopsia y dice es una prueba importante pero no determinante. Y hoy en diálogo con la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, queda claro, lo sostiene así la abogada Heredia, que no está exactamente puntualizado la data de muerte. ¿Cuándo muere Santiago Maldonado? Allí en el río Chubut. La autopsia, Eso Juan, también está cuestionado por sí. la Cámara. Sobre el documento se habló mucho de Santiago Maldonado. ¿Qué había dicho el juez Geral sobre el DNI de Santiago? Bueno, allí se hicieron múltiples pericias, pasó por organismos del Estado, se tardó demasiado. La Cámara lo que sostiene es que hay que revisar la autopsia, de alguna manera. Digamos, eso también está bajo cuestión, es decir, no es la prueba definitiva, porque no queda clara la data de muerte, y además los billetes que tenía, el dinero que tenía Santiago Maldonado en su pantalón que estaban absolutamente intactos. Recién decía Mariano, ¿no? Esto es un revés para el gobierno, sobre todo para la ministra, porque este gobierno siempre ha tomado posturas muy duras y muy firmes frente a casos que han conmocionado a la sociedad, como el caso de Santiago Maldonado y como el caso de Rafael Nahuel, cuando enseguida todo, prácticamente el gabinete, recuerdo a Gabriela Michetti en la mesa de Mirta Legrand, la vicepresidenta, también defendiendo la actitud de los prefectos. ¿Lo recordás, Juan? Absolutamente, yo creo que el caso Maldonado, digamos, este gobierno tuvo un debut con la violencia institucional marcada desde un primer momento. Me acuerdo de la represión a una murga y a unos niños de una murga en la capital menores de federal, edad de una murga, sí. ¿no? Después hubo represión En el Borda. En el Borda, a trabajadores de la salud, docentes, y después el relato, digamos, del otro como enemigo, se empezó a construir no solamente con Santiago, que dijeron cualquier cantidad de mentiras, que estaba en Chile, que había sido herido por un puestero de Benetton en la zona de Con la Puyén. ayuda inestimable, perdóname Juan, de una cantidad de trabajadores de prensa, si así podemos denominarlos, y otros medios de comunicación que se prestaban a cualquier versión emanada desde el Ministerio de Seguridad y de la Gendarmería. Cualquier barbaridad que dijeran de la Fuerza de Seguridad y del Ministerio era transmitido casi sin ningún filtro, era puesto en las principales portadas. No vale la pena recordar también los dichos de Carrió, ¿no? Con este caso. Hernán y Mariano, yo creo, avalo eso, ciertamente es así. Este también es un revés para el actual panquequismo periodístico, que ahora ve una nueva luz y parece que han virado en su posición histórica de defender a este gobierno y a su política por momentos casi demencial de violencia institucional. De hecho, cuando vemos el informe de la Comisión Provincial por la Memoria en Provincia de Buenos Aires, son datos digamos que son de temer, al igual que cuando vino el relator de Naciones Unidas y realizó una investigación en el organismo de la Corte que realizaba las escuchas judiciales, también hizo allí algunas observaciones severas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en ese informe se daban a conocer nombres de menores de edad, ¿no es cierto? Bueno, esa construcción del otro como enemigo, no el otro como sujeto de derechos, sino como enemigo, bueno, empezó con Santiago y después lamentablemente con el asesinato de Rafael Nahuel. Juan, organismos internacionales han opinado, se han interiorizado sobre el caso Maldonado, ¿y qué han dicho? Bueno, desde Amnesty... el CELS, digamos, muchos organismos internacionales se han manifestado sobre este caso. Han rechazado el cierre de la causa, digamos, y de hecho la familia Maldonado recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue a buscar justicia por fuera de la justicia ordinaria argentina. Y este fallo de Cámara, insisto, Hernán, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, de alguna manera avala la posición de la familia Maldonado, aunque sea en parte. Bien, Juan, muchas gracias. A ustedes. Muy amable. A ver, se levanta el paro de subtes a las 5 de la tarde. Está Paula Avellaneda. Paula, buenas